los nombres de los capítulos, cómo los empiezan a desarrollar, ya tienen los ganchos, ya tienen los modelos de trama, ya tienen las palabras con las que lo tienen que empezar, pero para que sea mucho más fácil todavía, pueden elaborar preguntas. Yo, por ejemplo, en mi libro que después le cambié al segundo, en mi primer capítulo le puse nacimiento después, pero yo le había puesto mi primer desencuentro. Y No. aquí, ¿cuál es la relación de Magdalena y Fabricio? Magdalena soy yo y Fabricio es mi hermano. ¿Cuál es la relación? Aquí, al responder esta pregunta, no van a escribir la pregunta ni la van a dejar en la redacción de su libro, sino van a dejar todo lo que contesten. Fabricio fue el primer hijo de la familia, el hijo mayor. Entre Fabricio y yo había 14 años de diferencia. Él era el mayor y yo era la más pequeña. A mí me pusieron por nombre Magdalena. Se hace una redacción sobre la Sí, 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 pregunta. tú respondes a la pregunta con Ujú, todo lo que implica, todo ujú, lo que tú quieras desglosar. Yo veía a Fabricio, a pesar de que yo sabía que era mi hermano, lo veía como mi padre, porque ujú, era tan cariñoso conmigo que incluso me abrazaba mucho más que mi papá. ujú. Para él yo era su muñequita y yo era muy apegada a él. ¿En qué consiste el primer desencuentro? ¿Qué da origen al primer desencuentro? La muerte de Fabricio, el asesinato de Fabricio, el momento en que yo, como hija menor, veo morir a mi hermano en brazos de mi madre, ahogándose con la sangre que le salía del cuello provocada por balazos que le dieron a quemarropa. Ujú. Ese fue mi primer desencuentro. Y aquí les puedo contar todo el capítulo. Con esta que da origen a ese primer desencuentro. Pues ese choque entre ver perder la vida del ser que yo más quería. Teniendo a mi madre y a mi padre, yo quería más a Fabricio. Éramos tan unidos que yo no me despertaba, más bien él me despertaba porque iba a mi cama y me despertaba con un beso antes de irse a trabajar. Y cuando él regresaba del trabajo, yo estaba sentada en el patio frontal, sentada en un banquito, esperando verlo llegar, porque lo primero que hacía era extenderme los brazos para abrazarme. Esa es una pregunta que te puedes plantear y tu respuesta te va a dar para muchas cosas como no tienes idea. ¿Cómo vive Magdalena ese momento y cómo lo supera? Imagínense cómo viví un momento a mis 7 años con una persona que era para mí el ser más querido. Yo me sentía en un mundo de adultos, donde todos se movían y parecía que nadie me veía, como si yo no existiera, porque era un mundo de adultos. Y era un mundo de confusión porque unos gritaban, háblenle a la Cruz Roja, otros decían, persigan al fulano que le disparó, otros decían, pero ¿qué le pasó? Y yo escuchaba voces y veía rostros desconocidos que no llegaba a entender, no podía comprender la angustia de mi madre con su hijo en el regazo, sentada a la orilla de la carretera, con su hijo muriéndose. Yo no podía hacer nada, no sabía qué hacer.
Aparte, yo gritaba, ayúdenlo, ayuden a mi mamá, y como si nadie me escuchara. Magdalena vive un gran conflicto aquí, por eso le puse desencuentro de todo lo hermoso que era mi vida de niña junto a mis hermanos, a mi familia, pero más junto a Fabricio, que era mi padre. Yo nada más tengo aquí 3 preguntas, pero ustedes pueden plantear las preguntas que quieran, 10, 15 preguntas, las que ustedes quieran hacer que les dé respuesta para describir. Si ustedes se dan cuenta, es muy fácil plantearme la pregunta. Y la respuesta en automático te surge para empezar a escribir. Ahora, antes de estas 3 preguntas, yo pongo el gancho que ya les enseñé, donde viene este desencuentro. ¿Qué gancho pondría yo aquí? Emocional. 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 Con tan solo 7 años, me arrancaron el corazón. Me dejaron muerta en vida. Con eso, ese es mi gancho. Y luego viene toda la tragedia del capítulo. ¿Sí? ¿Le están entendiendo? Maestra, me perdí un poquito. Esto lo vamos a hacer de tarea. Todo lo que puedas hacer. De todo lo que estamos viendo, todo lo que puedas hacer. Aquí es ya, desde los capítulos que ya tienes, empieza a escribir. Con todo lo que te di anterior, lo puedes incorporar aquí en tu redacción. Pero para que se te facilite todavía más, las preguntas están ahí. Aquí tu frase está incompleta en infierno y salvación después de su muerte, ¿es? No, ¿O después de su qué? es de su eh, ¿De su accidente? de su segundo año escolar, es de su segundo año escolar, infierno y salvación después de su segundo año de la primaria. Yo al final solamente le dejé infierno, fue lo que le dejé. Y ustedes van a decir, ¿por qué Magdalena se aleja de la casa paterna? Porque a los 9 años, a los 8 años, me fui de casa. ¿Por qué? Porque resulta que mi papá tenía un hermano que tenía su esposa y ya estaban con muchos años de casados y nunca pudieron tener hijos. Entonces ellos le dijeron a mi mamá, pues, denos a Magdalena para que se vaya a vivir con nosotros, aunque sea un año. Nosotros le vamos a pagar toda la escuela y todo. Y ahí va, como, como encargo, como un objeto. Me dejaron ir. Y ya no regresaste. Sin yo tener Magdalena, convivencia con perdón, ya mis no tíos. regresó. Sabía que era mi tío, pero no lo había tratado y a la señora menos. ¿Dónde es llevada después que sale de casa? Me llevaron a vivir con ellos a otro poblado cercano, con unas 2, 3 horas de diferencia. Pero en esa casa yo viví un infierno horrible. Me encontré con una mujer que me trataba con una ternura impresionante mientras estaba mi tío, pero cuando él se iba a trabajar, no me volvía a dirigir la palabra
o si lo hacía era para decirme alguna grosería o maltratarme. Y yo no podía decirle nada a mi tío porque siempre estaba ella presente. No le podía decir nada. Esa situación con ella me hacía que yo quisiera estar en la escuela todo el día. No quería llegar yo a casa porque mi tío salía muy temprano y regresaba hasta la noche. Entonces yo no quería estar con ella porque era mala la señora, era mala. Y un día eh, ella tenía un criadero de marranos y tenía un marranito bebé que era su consentido, pues no tenía hijos, yo creo que lo sentía como su hijo. Y resulta que yo era la encargada de darles de comer a los marranos y de limpiarles el corral y todo eso, yo era la encargada. Que me dijeron, tú vas a hacer esto y yo lo hacía pues ya sin que me lo mandaran. Pero un día que voy a darles la comida, el marranito estaba muerto. Y yo le doy la noticia y se vuelve loca, completamente desquiciada, lloró como si se le hubiera muerto un hijo, corrió adentro de la casa y trajo algo para abrazar para envolver al marranito. Cuando me doy cuenta yo que era mi vestido de fiesta que yo había usado en la boda de mi hermana, que además ella me lo había regalado, mi hermana. Con eso fue lo que encontró para envolver al marranito todo lleno de lodo. Ay, qué bruja. Y Oh, qué y horror. luego todo el día de ahí, pues dijo, pues se murió, pues nadie tiene la culpa, se enfermó, no sé qué le pasó, pero pues ni ella ni yo teníamos la Me culpa. hiciste llorar. Lo fuimos a enterrar con todos los protocolos a un ¿Y lote tu baldío que vestido? había, Ujú. y desde ese día, pues no hubo almuerzo, no hubo comida, porque ella estaba en la depresión, llorando y a gritos y inconsolable, y yo pues no sabía qué hacer. Yo tenía miedo de acercarme, pero tenía hambre, entonces dije, pues me voy a preparar algo de comer. Y pues, un huevo es lo que sé hacer, pero no había, los huevos no los encontraba por ningún lado, así que de repente veo hacia el techo, veo la canastilla, esas como de alambre. Ahí estaban los huevos, pues estaban colgados del techo y altos, pues yo no los alcanzaba. Entonces, híjole, pues están arriba, ¿qué hago? Entonces voy y busco entre las cosas de mi tío un banco alto que casi estaba de mi altura. Dije, pues con el banco voy a poder subirme, tratando de no hacer ruido para que ella no me escuchara, me se fuera a enojar y se fuera a desquitar conmigo. Entonces, intento, me subo, logro, con mucho trabajo, logré subirme al banco porque era un banquito redondo, cuatro patas medio abiertas, pero para subirme me costó muchísimo porque estaba muy alto, pero con él yo alcanzaba la canasta. Entonces, como pude, logré subirme y una vez que estaba allá, descolgué la canasta de los huevos, estaba yo tan feliz porque dije, ¡ah! Tengo la comida en mis manos. Feliz, y en ese feliz se me mueve el banco de prácatelas hasta el suelo con todo y huevos. Todos Híjole. los huevos se partieron, no sé si yo caí encima de ellos o qué, o el banco, no sé, la cosa es que era un reguero de huevos ahí y obviamente llegó la señora con el cinturón en la mano por el ruidero que yo había hecho. Se cansó de golpearme hasta que yo empecé a patalear y a manotear para quitármela de encima. Pues como pudo, se fue y trajo un alambre de los que tenía mi tío ahí y me amarró las manos, luego me amarró los pies y me arrastró hasta el chiquero de los cerdos. Y ahí me dejó, porque ya era casi de noche, ahí me dejó en el corral en el lodo, toda la noche. Yo no sé si me dormí o me desmayé. Yo ya no supe y no sé, los marranos, yo creo que por respeto que yo les daba de comer, no me hicieron nada.
Al día siguiente, ella como si nada, como si no hubiera pasado nada, va, me desamarra. Yo la verdad, ¿qué pasó aquí donde estoy? Me desamarra y me dice, métete a bañar para que te vayas a la escuela, ya te preparé el desayuno, ya está tu vaso de leche. Pues yo no había Estaba comido en loca, todo el día, estaba hambrienta, estaba estaba con loca mucho la señora. frío, con enlodadas, estaba muy mal. Entonces, pero lo que yo quería era comer algo y salirme de la casa lo más rápido posible. Me atraganté un pan y leche y me fui de la casa. Me fui, agarré mis mochilas y me salí. Y dije, y no vuelvo a esta casa, nunca más voy a volver. Ese fue mi infierno. ¿En qué consistió el infierno? Ese fue mi infierno. Nunca más regresé. Ella Cuando yo no estaba supo por qué te fuiste cuando yo sin... estaba en la escuela, mi maestra me dice, ¿qué tienes? Te noto muy rara. Y yo sentí la confianza de decirle a mi maestra lo que estaba pasando porque me vio en el brazo y en las manos y en los tobillos la marca del alambre que me había raspado. Y le conté todo. Me dijo, ¿sabes qué? Ya no te vas a ir con esa señora. Lo siento mucho, dice, nos metemos en problemas, pero tú ya no te vas a regresar a esa casa. Le digo, pues es lo que yo quiero. Yo no quiero regresar ahí. Entonces, esa maestra me llevó a su casa, ella vivía sola. Me llevó a su casa y me compró ropa, me dio comida y no sé eh, cómo pudo negarse a mi tío y a la señora esa que no permitió que me llevaran. Ujú. Y luego, no sé de qué manera se logró comunicar con mi mamá y mi abuelo se encargó de llevarme a casa de regreso. Así es. Ujú. Imagínense, esa es mi historia. Esa es mi historia, ese fue mi infierno. ¿En qué consistió? Pues aquí es todo lo que yo les conté. Ujú. 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 Lo tomas o lo dejas? ¿A qué les? A la maestra, pues lo tomo. Este es otro capítulo. Ujú. Acuérdense que vamos por capítulos. Este es otro capítulo. ¿Quién te da esas opciones le da esas opciones a Magdalena? ¿Lo tomas o lo dejas? Pues mi mamá. Aquí mi mamá fue la que me dijo, ¿lo tomas o lo dejas? ¿Qué decisión tomé yo o toma Magdalena? Acepté. ¿Qué consecuencias tuve que enfrentar? Muchas. Yo tenía 11 años aquí ya estaba de regreso, ya iba en quinto de primaria. Y mi mamá me hacía mi ropa, máquina, mis uniformes, pero me los hacía hasta casi al tobillo. Y mis compañeritas tenían la faldita abajo de la nalga, las minifalditas. Entonces yo me Ujú. sentía rara, me sentía de otro planeta. Y un buen día le dije a mi mamá, no le dije, sino que yo iba estrenando ese día mi uniforme. Le dije, no, me decían húngara, porque los húngaros así llevaban sus faldas, los que llevaban cine al pueblo. Entonces me decían la húngara, por como vestía de largo. Y dije, no, yo lo siento, pero no voy a la escuela y que me regreso. Y mi mamá dice, ¿y por qué no fuiste? ¿Qué pasó? Le digo, pues es que la maestra se enfermó y nos regresaron a todo el grupo. Pero como las mentiras no duran mucho tiempo, luego en la tarde nos encontramos a la bendita maestra, íbamos al río y nos encontramos y lo primero que dijo, Mari, ¿por qué no fuiste a la escuela? Mi mamá nada más me vio y ya, la saludamos, nos despedimos y dije, "Sí, ya, llegando a casa esto se torna distinto. Y entonces con cinturón en mano, me hizo que le contestara por qué me había regresado y por qué le había mentido. Y ya le dije, pues es que yo tengo este problema, yo no voy a usar de hoy en adelante uniformes largos y yo ya no pienso ir a la escuela.
no voy a ir con uniforme largo, yo ya no voy. Entonces Mm. ella me, ya no me pegó, no me pegó ni nada, sino que me dijo, bueno, está bien. Si tú tomas esa decisión, yo te tengo una propuesta. Mira, yo te voy a comprar las telas para tus vestidos. Primero te voy a dar permiso que cortes todos los que tienes a la altura que tú quieras. Ahí están las tijeras. Y la segunda, te voy a comprar tus telas y tú te vas a tener que hacer tu ropa, porque yo no te la voy a hacer y tampoco voy a pagar para que te la hagan. ¿Aceptas? ¿Lo tomas o lo dejas? Me dijo, acepto. Agarré las tijeras y a cortar todo. Parecía yo cavernícola, de esos picapiedras con picos, porque no sabía ni cortar yo, pero todos cortitos me quedaron. ¿Qué consecuencias tuve que enfrentar? Pues vestir con vestidos maltrechos ahí, mal cortados, pero cortos. Después ya, pues más adolescente, dije, no, pues, tengo que aprender bien, porque pues, ¿cómo voy a andar así? Y me metí a estudiar a una academia del DIF, a estudiar corte y confección, y fue ahí que aprendí a mejorar mis vestidos, ya después le hacía hasta los de mi mamá y hasta los de los vecinos. Así es. Ven como con unas preguntas simples, sencillas, cortas, se puede desglosar toda la historia. Ujú. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, a esta historia le vas agregando todo lo que les enseñé el día de hoy. Ajá. Maestra Mari, ¿sabe una Sí. cosa importante que increíble? En la escuela de Derecho hay una clase que se llama interrogatorio. Y en Ah, interrogatorio es todo esto que usted acaba de dar. Nosotros lo estudiamos en 6 meses, te lo acaba de dar en menos de media hora. Y eso se llama, en la clase de Derecho se llama menrea. Como con una pregunta y así podemos investigar y podemos ver cuál es la historia de lo que sucedió realmente con una pregunta a la cual tú le haces contestación con lo que va pasando durante el transcurso, pero también añadiéndole a la historia lo que leíste, lo que buscaste, las fotos que estaban del papá de la otra historia, todo eso hace un menrea. Y exactamente. es Voy a increíble, terminar la grabación para que increíble. sigamos platicando, ¿sale?